El libro rojo, por Mao Zedong, parte 23. Quienes piensan que no se trata de una actitud fundamental, sino de una cuestión técnica, están muy equivocados y deben corregir su error. Sobre la guerra prolongada, mayo de 1938. Al actuar entre los trabajadores, los comunistas deben emplear el método democrático de persuasión y educación, y en ningún caso adoptar una actitud autoritaria o recurrir a la coacción. El Partido Comunista de China observa fielmente este principio marxista-leninista sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Nuestros camaradas deben comprender que la reeducación ideológica supone un trabajo prolongado, paciente y minucioso, y no puede pretender que con unas cuantas conferencias o reuniones la gente cambie su ideología formada a lo largo de décadas de vida. La única forma de convencer es la persuasión, no la coacción. Esta última jamás logrará convencer a nadie. Es inútil todo intento de convencer por la fuerza. Semejante método puede utilizarse con el enemigo, pero de ningún modo con camaradas o amigos. Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista China sobre el trabajo de propaganda. Debemos trazar una línea divisoria entre el enemigo y nosotros, y no adoptar una posición antagónica hacia nuestros camaradas, tratándolos como a enemigos. Al hablar debemos hacerlo con el ardiente deseo de defender la causa del pueblo y de elevar su conciencia política y en ningún momento ridiculizarlo o atacarlo. Relaciones entre el ejército y el pueblo. El ejército debe fundirse con el pueblo, de suerte que éste vea que en él su propio ejército. Un ejército así será invencible. Sobre la guerra prolongada, mayo del 38. Hay que hacer comprender a cada camarada que si nos apoyamos en el pueblo, creemos firmemente en el inagotable poder creador de las masas populares y por lo tanto confiamos en el pueblo y nos identificamos con él. Podremos superar toda dificultad y cualquier enemigo, en vez de aplastarnos, será aplastado por nosotros. Sobre el gobierno de coalición, 24 de abril de 1945. Donde quiera que vayan, nuestros camaradas deben establecer buenas relaciones con las masas, preocuparse por ellas y ayudarlas a vencer sus dificultades. Deben unirse con las masas populares y cuanto más numerosas sean las masas con las que se unan, tanto mejor. Sobre las negociaciones de Chongqing. En las regiones liberadas, el ejército debe apoyar al gobierno y preocuparse por el pueblo, y los órganos del poder democrático, por su parte, deben dirigir al pueblo en su esfuerzo por apoyar el ejército y preocuparse por las familias de los combatientes de la guerra de resistencia. De esta manera se harán aún mejor las relaciones entre el ejército y el pueblo. Sobre el gobierno de coalición, abril de 1945. En el ejército deben efectuarse un trabajo ideológico entre todos los mandos y combatientes para que comprendan cabalmente la importancia de apoyar al gobierno y preocuparse por el pueblo. Si el ejército cumple bien este deber, los órganos del poder locales y la población mejorarán. A su vez, sus relaciones con el ejército. Orientación de nuestro trabajo para 1946 en las regiones liberadas.
En las campañas de apoyar al gobierno y preocuparse por el pueblo, y de apoyar al ejército y preocuparse por las familias de los combatientes de la guerra de resistencia, las unidades del ejército y los organismos de partido y de gobierno deben examinar a fondo sus respectivos defectos y errores cometidos en 1943 y corregirlos resueltamente en 1944. De ahora en adelante, en el primer mes de cada año lunar, se desarrollarán en todas las bases campañas como estas. En el curso de ellas se procederá a leer una y otra vez los compromisos de apoyar al gobierno y preocuparse por el pueblo, y de apoyar al ejército y preocuparse por las familias de los combatientes de la guerra de resistencia. Y se efectuarán repetidas autocríticas ante las masas por toda arbitrariedad que hayan cometido las tropas en las bases de apoyo contra los cuadros del partido y de gobierno o contra civiles, y por las insuficiencias en la atención de estos hacia las tropas. Cada parte se criticará a sí misma y no a la otra, para que estos defectos y errores se enmienden definitivamente. Desplegar en las bases de apoyo las campañas de reducción de arriendos, de aumento de la producción y de apoyo del ejército al gobierno y preocupación por el pueblo. Octubre de 1943. Democracia en los tres terrenos principales. Es preciso practicar en un grado apropiado la democracia en el ejército. Lo principal es abolir la práctica feudal de castigos corporales e insultos, y velar por que oficiales y soldados compartan penas y alegrías en la vida cotidiana. Una vez que esto se consiga, será alcanzada la unidad entre oficiales y soldados. Aumentará extraordinariamente la capacidad combativa del ejército y no habrá motivo para inquietarse por nuestra capacidad para sostener esta larga y encarnizada guerra. Sobre la guerra prolongada, mayo de 1938. Pese a las duras condiciones de vida y los frecuentes combates, el Ejército Rojo se mantiene tan firme como antes. Esto lo explica, además del papel del partido, la práctica de los principios democráticos en el ejército. Los oficiales no golpean a los soldados, oficiales y soldados reciben trato igual. Estos últimos gozan de libertad de reunión y de palabra. Se ha terminado con las formalidades inútiles y las finanzas se manejan a la vista de todos. En China, la democracia la necesita no solo el pueblo, sino también el ejército. El sistema democrático en el ejército es una arma importante para destruir aquellos rasgos propios de los ejércitos mercenarios feudales. La lucha en las montañas Chigkang. La orientación del trabajo político en nuestro ejército consiste en desplegar sin reservas la actividad de los soldados, los mandos y el resto del personal, a fin de lograr, mediante un movimiento democrático bajo una dirección centralizada, tres objetivos principales: alto grado de unidad política, mejores condiciones de vida y un nivel superior de habilidad militar y preparación táctica. Las tres verificaciones y las tres rectificaciones que actualmente se llevan a cabo con entusiasmo en las unidades de nuestro ejército se orientan a lograr los dos primeros objetivos a través de la práctica de la democracia en lo político y económico. La democracia en lo económico requiere que se asegure a los representantes elegidos por los soldados el derecho de secundar al mando de la compañía, sin pasar por encima de su autoridad, en la administración de las vituallas y otras provisiones. La democracia en lo militar requiere que se realice en los periodos de adiestramiento,
una instrucción mutua